La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos a Voces de Color y Música, el programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Alexis Ramírez nos acompaña en la grabación, en la realización está con ustedes Carlos Vélez. Nuestra invitada hoy, Gladys Ramírez Madrid, y también habitual invitada al programa radial Voces de Color y Música, y gracias a sus grandes conocimientos en historia del arte, y es precisamente es el motivo de la invitación a Gladys Ramírez hoy. Y este año 2018 se conmemoran 400 años del nacimiento de Murillo, de Bartolomé Esteban Murillo, pintor español del periodo del barroco y muy importante para la historia de las artes plásticas. Y para que los oyentes pues vayan identificando a este pintor, yo diría que el solo hecho de mirar alguna de las imágenes de la Virgen de la Inmaculada Concepción, uno casi que podría decir, y no hablamos de originales, y eso nos lo va a explicar la profesora más adelante, específicamente hablando de originales, sino reproducciones que se hacen de la imagen de la Virgen la Inmaculada. Muchas de esas, quizás de las que tenemos en nuestras casas o que están publicadas en textos, en libros, son imágenes de alguna de esas pinturas realizadas por Murillo de la Inmaculada Concepción. Muchas gracias, Gladys Ramírez, por estar en Voces de Color y Música. Encantada, Carlos, de estar contigo nuevamente en este espacio y de estar compartiendo este momento del arte con los oyentes. Murillo, como decía, pues 400 años de su nacimiento, 1618. Esta época o este año 1618, Gladys Ramírez, estamos hablando ya de lo que se denomina como el periodo del barroco. Sí, estamos hablando ya de 18 años de historia del estilo barroco. El estilo barroco es un estilo artístico que había surgido en Italia, reemplazando los últimos momentos del manierismo, y se fue consolidando a principios del siglo XVII para extenderse durante todo el siglo XVII por toda Europa. Si bien es cierto, es un estilo italiano, cada uno de los lugares a donde llegó el barroco le dio una variante al estilo, y podemos decir que no existe un solo barroco, sino que existen tantos barrocos como lugares hay en Europa en ese momento. Incluso podríamos decir que América también tiene una herencia barroca muy fuerte que se consolida en la época colonial. Mencionó usted el manierismo como etapa final del Renacimiento. ¿Qué características tenía ese manierismo y qué características entonces surgen en el barroco? Podríamos decir que el manierismo es el último momento del Renacimiento en el que los grandes maestros del Renacimiento ya habían muerto, y los artistas que los reemplazan, como la generación de relevo, quieren tener una conexión muy fuerte con los primeros maestros. Entonces Giorgio Vasari va a decir que los pintores de su tiempo histórico pintan a la manera de los otros, de los anteriores, y eso es lo que le da nombre al momento histórico.
Realmente el manierismo es un arte que ya no se inspira en la naturaleza, sino que se inspira en el arte, que se inspira en el arte de los primeros grandes maestros, pero pues tiene un interés también como en una paleta de colores mucho más fuerte, en unas composiciones más dinámicas, y a esto se debe que vaya a tener como mucho interés en lo emotivo, en lo subjetivo, que son características que se desarrollarán también con el barroco. Unas composiciones donde la línea curva adquiere mucha importancia, o la composición tipo X o en zigzag van a ser significativas para generar unas narraciones mucho más dinámicas y mucho más conmovedoras y emotivas. Entonces digamos que el manierismo prepara los desarrollos posteriores del barroco. Del barroco. Nace entonces Bartolomé Esteban Murillo ya en una época caracterizada de este estilo, del estilo barroco, pero digamos que otra circunstancia especial para que se logre lo que hizo Murillo a lo largo de su vida como pintor es el hecho de estar o de haber nacido en una ciudad como Sevilla, que también tenía mucho significado para el comercio, para la política de la época. Absolutamente, Sevilla era una ciudad cosmopolita, era un puerto donde llegaban mercancías y salían mercancías todo el tiempo. Había una población de muchos lugares de Europa, y el puerto en sí mismo tenía pues una vida propia. La vida en Sevilla nunca paraba, estaba 24 horas activa. Además también había una gran comunidad religiosa. Sevilla llegó a tener más de 70 conventos, muchísimas iglesias. La demanda de obra de arte religiosa era muy fuerte, pero de igual manera llegaban allí muchos comerciantes alemanes, italianos, holandeses, que demandaban obra de arte que no tuviera ese carácter religioso tan fuerte, y de esa manera pues habían pintores que se especializaban en muchísimos temas. Una de las características del barroco es que durante este periodo surge lo que denominamos como géneros artísticos. Entonces los artistas se especializaban en una temática particular. Por ejemplo, algunos hacían solamente paisaje, otros trabajaban el tema del retrato, otros más hacían naturalezas muertas. Y de esta manera pues cada uno de ellos tenía un público, tenía como iba como obedeciendo a una demanda. Murillo, en términos generales, va a ser un pintor netamente religioso, tal vez no por interés propio, pero sí por las necesidades del medio, aunque eso no significa que no fuera un gran pintor de paisaje. En algún momento de su vida, uno de los mecenas le encargó una obra de arte que debía tener personajes y paisaje, y le pidió que hiciera este encargo pues como en asocio con otro pintor, quien iba a hacer los telones de fondo, iba a hacer los paisajes, y Murillo iba a pintar las figuras, porque el otro pintor se suponía mejor en el tema del paisaje. Pero debido al incumplimiento del personaje con el que él debía hacer el encargo, Murillo decidió que él iba a pintar el paisaje, y realmente lo hizo maravillosamente bien. Entonces él podía haberse dedicado a cualquier tema, pero pues los requerimientos que tenía para encargos siempre lo llevaban como por el mismo camino, y eso hace que tengamos más obra de carácter religioso de Murillo que de cualquier otra temática. Sí, aunque más adelante, cuando estemos contando sobre, digamos, la producción artística de Murillo, pues se mencionarán obras que hacen parte del género profano, como quizás se denominaba, por ejemplo, la pintura de los niños, pero después vamos a este tipo de pinturas. Hablemos de influencias de Murillo, con quién estudió, con qué pintores, digamos, empezaron a formarlo o empezó a formarse él. Bueno, en la biografía que Palomino publicó sobre Bartolomé Esteban Murillo, afirma que su primer maestro fue Juan del Castillo. Juan del Castillo era un pintor que pertenecía a esa escuela tardía del naturalismo, y que ya empezaba a adentrarse en los asuntos del barroco. La obra del Castillo era un poco estática y erática, pero pues también trabajaba dentro del género del arte religioso. Y Murillo capta de una manera maravillosa pues el trabajo de su maestro,
a tal punto que ya a los 20 años él trabaja como un pintor independiente y dicen que pasó como 2 o 3 años encerrado en su casa perfeccionando el estilo antes de empezar a mostrar su talento a nivel público. Entonces, en esos años, él posiblemente recibió influencias de los grandes maestros de su época. Zurbarán fue un artista que le impactó mucho. Otro artista fue Francisco Pacheco, Diego da Silva y Velázquez, por nombrar algunos de los artistas de su época que tuvieron influencia en el estilo de Murillo. Hay uno que aparece en las biografías de Murillo, del cual él adopta como cierto estilo también, sobre todo para el manejo de las nubes, y es Francisco Herrera el Mozo. Francisco Herrera el Mozo es un personaje importante también dentro de la trayectoria de Murillo, porque la llegada de Francisco Herrera el Mozo a Sevilla pues marca el inicio de una segunda etapa creativa del maestro. Francisco Herrera llega a pintar a la Catedral de Sevilla, tiene un encargo importante para la catedral y cuando termina su obra pues Murillo va a conocer el trabajo y descubre allí una forma de iluminación de las nubes distinta a la que él manejaba, unos contrastes de luz y de sombra también significativos, y empieza a trabajar en ese mismo sentido. Más o menos hacia 1655 Murillo pinta una obra donde denota como esa influencia, que es una obra que le dedica a San Antonio de Padua. Ahí se puede ver cómo él trabaja las figuras de los ángeles a contraluz y empieza a adoptar una iluminación muy dorada en las nubes, que va a mantener incluso hasta la pintura de las Inmaculadas Concepción de las que hablábamos hace unos momentos. ¿Cómo se da, profesora Gladys Ramírez, ese proceso creativo? Bueno, ¿qué se cuenta en las biografías? Un pintor como estos, pues por un lado estaba el encargo, mencionaba usted que en solo Sevilla había más de 70 conventos, entonces cada una de estos edificios religiosos pues quería tener sus obras. Entonces por un lado estaba el encargo, pero al otro lado supongo yo estaba como la parte creativa del pintor. Pintar una obra como la de San Antonio de Padua que usted acaba de mencionar, o las Inmaculadas que vamos a mencionar más adelante, partían de leer la Biblia, de conversaciones con otros pintores o con religiosos. O sea, ¿cómo se imaginaba previamente un pintor como estos? ¿Qué sería esa obra final? En la época del barroco, leer la Biblia era un asunto fundamental para los pintores, porque el barroco surge en la época de la Contrarreforma protestante. El protestantismo ya había surgido en el periodo inmediatamente anterior y pues Martín Lutero había escrito sus 95 tesis y había como una gran disputa religiosa en toda Europa. Entonces Italia había liderado todo el barroco religioso a través de un concilio que se conoció con el nombre del Concilio de Trento. Ese concilio definió cómo debía ser el arte religioso del siglo XVII y pues ese concilio pedía a los pintores que hicieran obras claras y sencillas, que llevaran el mensaje religioso a todas las clases sociales, que fueran obras piadosas, que fueran obras sentimentales, que llegaran al alma. Y ese tipo de peticiones y ese tipo de asuntos y de características pues configuró un gran acervo pictórico a lo largo de todo el siglo. Los pintores estaban convocados a hacer unas obras que mantuvieran la fe en los devotos católicos, y en consecuencia pues Bartolomé Esteban Murillo formaba parte de este grupo de artistas que querían llevar el mensaje a través de la pintura, el mensaje de la palabra a través de la pintura. Pero era decisión en un momento dado del artista que esa obra tuviera, digamos, tantos ángeles, no 5, sino 7, no sé, como, o en el caso, como usted nos mencionaba, el hecho de iluminar las nubes o de ponerlas con un color dorado, si era una decisión del artista. Bueno, realmente
pues entre el artista y la producción de la obra mediaba el interés de la persona que encargaba la obra. En algunos casos eran benefactores de las iglesias quienes pagaban por la creación de la obra. En otros casos eran las iglesias mismas las que contrataban al artista. Pero en cualquiera de los dos asuntos, cualquiera de los dos casos señalados, pues había una veeduría de la obra. La Inquisición se había creado en ese periodo también con la intención de hacer una evaluación muy juiciosa de cómo se estaba tratando el tema religioso. Entonces los artistas no podían caer en excesos de la representación porque si malinterpretaban la palabra que estaba en la Biblia, las obras eran desechadas. Le ocurrió, por ejemplo, a Caravaggio cuando pintó La muerte de la Virgen María. Y en su versión de La muerte de la Virgen María pintó a una mujer que se había ahogado en un río y le sirvió a él como modelo de la muerte de la Virgen, y la pintura fue rechazada porque se consideraba demasiado realista para la época. Si bien es cierto, pues el barroco va a tener un interés en la realidad, pues algunos pintores que exceden como ciertos parámetros de la realidad no van a ser tan apreciados como otros. Murillo logra, por un lado, pues darle salida como a todo ese caudal del tema religioso que se espera que se produzca en un taller de un pintor del barroco religioso, pero por otro lado él también logra poner en sus figuras como un distintivo de un trabajo hecho con mucha calidad. Él era un hombre piadoso, era un hombre también muy dedicado a su estudio, trabajaba muchas horas diarias, era un hombre de un temperamento muy sencillo, muy fácil de conversar con él y demás. Entonces él no cayó en ninguno de esos excesos y su obra no fue cuestionada en ningún sentido. Por el contrario, el público tenía una recepción muy especial por la obra de Murillo y tenía pues una clientela ávida de toda su producción. Importante para la vida de Bartolomé Esteban Murillo es su paso por Madrid, donde conoce muchos de los artistas importantes de España de la época. Sí, Murillo llega a Madrid porque pues como todo artista de provincia quiere ir a la capital, al lugar donde está la monarquía, y pues él llega a Madrid y se encuentra con Diego da Silva Velázquez, un artista que ya era pintor de corte, era pintor del rey Felipe IV, y pues Velázquez lo recibe muy bien y lo lleva a conocer toda la colección de pinturas reales, de tal forma que Murillo tiene la posibilidad de encontrar en esa colección obras de Rubens, obras de Zurbarán, obras del mismo Velázquez, y empieza a comprender que hay una gran herencia cultural, que hay muchísimos referentes. Entre otros, Murillo también va a estudiar y va a encontrar influencia en la obra de Rembrandt. Ese es como un viaje de descubrimiento de sus pares y de un estilo artístico que se replica en muchos artistas de la época. Tenemos que recordar que el siglo XVII no solamente fue importante para España a nivel de la pintura, sino también a nivel de la literatura. El siglo XVII fue el siglo de oro de la literatura española. Entonces España estaba en un muy buen momento cultural, no en un buen momento político y no en un buen momento económico, porque sabemos que el rey Felipe IV realmente no fue un personaje que tuviera muchas dotes de administrador, pero era un rey amante del arte y pues protegía a los artistas, y él tenía una colección maravillosa. Entonces ese conocimiento también es significativo para Murillo. Ese paso por Madrid, digamos que cimienta algo que él ya conocía y que en ese momento él pues puede conocer de primera mano y puede como entronizar. Hemos mencionado que Murillo pues es un artista que quizás es más reconocido por su arte religioso, aunque vamos a hablar de otro tipo de obras que pintó. Pero en cuanto a ese arte religioso, profesora Gladys Ramírez, me comentaba usted antes que él
puede competir tranquilamente con Rafael Sanzio como pintor de arte religioso. Sí, siempre se ha dicho en la historia del arte que hay dos grandes pintores de la imagen de la Virgen María, Bartolomé Esteban Murillo y Rafael Sanzio. De hecho, se disputan el primer premio con respecto a ser los pintores de las Vírgenes Marías más bellas de la historia del arte. Realmente yo pienso que esas comparaciones son muy complejas porque son artistas que viven dos momentos históricos distintos, pero cuando observamos la obra de estos dos grandes maestros podemos ver que tienen en común como un interés por el rostro femenino, con unas características de belleza que nos recuerdan el etos griego, la serenidad de la forma. En el caso de Murillo, una característica de sus Inmaculadas Concepciones es que los rostros son de unas niñas, de unas mujeres muy niñas, muy adolescentes, de cabellos muy largos, cabellos castaño. Casi todas ellas están vestidas con unas túnicas blancas, con unos peplos blancos y con unos imationes azules que cubren el peplo blanco. Generalmente están sobre un grupo de cupidos, de angelitos, pues las rodean también las nubes doradas que proveen la composición de una luz magistral. Muchas de esas Inmaculadas eran pensadas para ser vistas de abajo hacia arriba, es decir, las figuras de la Virgen estaban más arriba que el espectador, de tal manera que las vírgenes parecen mirar hacia abajo para que el espectador se encuentre con la mirada de ellas. La grandeza. Y eso hace que la relación entre el espectador y la imagen sea una relación emotiva. Y para pintar estas vírgenes normalmente pintores como Murillo usaban modelos. Sí, todos los pintores de la época ya usaban modelos. De hecho, en el siglo XVII se crea la profesión de modelo. Aparecen una serie de personas que trabajan para los pintores y modelan por un pago que se da, o un pago por jornada, o un pago por horas. Entonces ellos tenían acceso pues a esos modelos. Pues en el caso de Murillo particularmente el rostro de la Virgen es casi siempre en todas las versiones de Murillo es el mismo rostro. Puede ocurrir, como ocurría por ejemplo con Rafael Sanzio, que Rafael Sanzio confesó que realmente las imágenes de la Virgen o los rostros de la Virgen que él pintaban no pertenecían a una sola mujer, sino que él había observado a muchas mujeres y que de cada una había sacado lo más bello que tenía. De una había tomado los ojos, de otra había tomado la nariz, de otra había tomado la boca, y de esa manera él había construido una belleza ideal. Porque otra de las características del manierismo, que también pasa pues a ser parte de las estrategias del arte del barroco, es que el artista supera la naturaleza, no copia literalmente lo que sus ojos ven, sino que hace pues como una reinterpretación de lo que los ojos ven. Esto podríamos encontrarlo también en Murillo, ya que en muchos casos la obra supera el naturalismo para tener ese halo que nosotros llamamos barroquismo, un adorno exagerado, una línea curva evidente, el trabajo del claroscuro, de la luz y de la sombra también presente en la composición y demás. Y decíamos finalmente, profesora Gladys Ramírez, que Murillo no solamente pues pintó arte religioso, obras religiosas, por encargo para todas estas iglesias o conventos, sino que además pintó muchos niños, le gustaba pintar niños en distintos momentos. ¿A qué se debería ese deseo de pintar niños? Pues también se ha dicho con respecto a la obra de Murillo que él era un pintor que podía captar la esencia de la ternura infantil. Entonces muchos temas religiosos los pintó como escenas infantiles. Entonces pintó mucho al niño Jesús,
a lo largo de todas las etapas de su vida, pero sobre todo cuando era niño, cuando estaba con su padre, su papá y su mamá, en los primeros momentos como en la primera infancia. Esos temas tal vez lo llevaron a descubrir otros que están más enmarcados en las situaciones reales de la Sevilla de su tiempo. En esencia, el asunto de los niños trabajadores, los niños que vendían frutas en el puerto y que deambulaban por el puerto todo el día. Probablemente Murillo, también muy receptivo a todo lo que pasaba en su entorno, los tomó como ejemplo y los llevó a los cuadros de género, que eran unos cuadros que no eran tan demandados por la iglesia, pero que sí eran demandados por clientes particulares, que también Murillo tuvo muchos de ellos, en especial muchos comerciantes holandeses solicitaban ese tipo de cuadros de género. Y es allí donde aparecen varias pinturas de niños, como niños jugando a los dados, niños pulgándose, 3 muchachos, 2 golfillos y un negrito, niños riendo asomado a la ventana. En fin, hay varias obras importantes, reconocidas, que hoy están en museos de Murillo. Profesora Gladys Ramírez, muchas gracias por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Este breve espacio dedicado a un pintor con muchas obras reconocidas, y que pues en esta época de diciembre, cuando se reviven tantas costumbres relacionadas como con el catolicismo, pues lo más seguro que los oyentes podrán encontrar, ya sea en las Inmaculadas, como mencionábamos, o en distintas imágenes del Niño Jesús o de la familia, la Sagrada Familia, obras que hacen parte de la obra de este pintor Murillo. Claro que sí. De hecho, muchas de las obras de Murillo se replicaron 1 y 1000 veces en litografía, y en muchos de nuestros hogares todavía se conservan en la sala o en algunos ámbitos de la casa estas litografías. Agradecemos a Alexis Ramírez, quien estuvo con nosotros en la grabación del programa radial Voces de Color y Música. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.